El holandés errante o el holandés volador del Legende o Yandere en holandés y de Flying Dutchman en inglés es un barco fantasma, protagonista de una leyenda muy extendida alrededor del mundo. Según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero siempre oteado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, su tripulación tratará de hacer llegar sus mensajes a tierra, a personas muertas siglos atrás. Índice. Origen de la leyenda. Las versiones de la leyenda son innumerables, pero la original comenzó con el capitán de un barco holandés, un capitán burgués de Holanda llamado Willem van der Decken, quien hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Pero Dios se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe el nombre de holandés errante. De acuerdo con ciertas fuentes, el capitán holandés Bernard Focke del siglo XVII sirvió de modelo para el comandante del buque fantasma. Focke fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. En algunas versiones holandesas del mito, el capitán recibe el nombre de Valkenburg. Marjat, en su versión, le da el nombre de Van der Decken, que significa encubierta, y recibe el de Ramon van Dam en la versión de Washington Irving. Unos y otros no se ponen de acuerdo a la hora de llamar holandés errante al barco al capitán. Asimismo se dice que este juró, de cara a una tormenta, que no daría marcha atrás hasta haber doblado el cabo de Buena Esperanza, aunque le costase llegar al juicio final. Se ha hablado también de un horrible crimen cometido a bordo del barco e incluso de una terrible epidemia que infectó a la tripulación, a la que por ese motivo no se permitió desembarcar en ningún puerto, siendo condenados desde entonces barco y marineros a navegar eternamente, sin posibilidad de pisar tierra. En cuanto a las fechas en que ocurriría, se ha hablado de 1641 y de 1680. A menudo se han señalado las similitudes y concordancias entre las leyendas del holandés errante y el judío errante. En la cultura edita, la leyenda es retomada en la obra de teatro de Flying Dutchman 1826, del dramaturgo inglés Edward Fitzgerald, y en la novela de Phantom Ship El buque fantasma, 1837 de Frederick Marjat, más tarde adaptada al holandés como El Legende Ship, el buque volador, por el clérigo de esa nacionalidad Kremer. Otras versiones aluden a la ópera El holandés errante, de Richard Wagner 1841 y a The Flying Dutchman on Tappan Zee de Washington Irving 1855. En la obra de Fitzgerald, al capitán se le permitía bajar a tierra una vez cada varios cientos de años para tratar de hallar a una mujer con la que compartir su maldición. En la ópera de Wagner, cada 7 años. Gracias por ver el video.